Mi nombre es Isidro Yuko Caguana, profesor del área de comunicación. En esta ocasión voy a abordar un tema que en los estudiantes genera ciertas confusiones en cuanto al cúmulo de textos que hay en los diferentes niveles educativos. Me estoy refiriendo a los géneros literarios. En esta ocasión, entonces, el tema preparado es los géneros literarios. Entonces, cuando me refiero a los géneros literarios, son distintas variedades de obras literarias agrupadas por unas características comunes, según el asunto, según la forma o la actitud del autor. Los géneros literarios son un problema de forma. El mismo contenido puede expresarse en cualquiera de los géneros. ¿Qué quiere decir esto? Que un tema determinado puede abordarse de diferentes géneros, cualquiera sea el tema. Es una preferencia que cada escritor tiene de acuerdo a su temperamento y estilo. Pero para diferenciarlo uno de lo otro, tenemos que tener en cuenta las clases de géneros literarios. Entonces, referimos las clases de géneros literarios. En cuanto a la clasificación de los géneros literarios, también hay diferentes posiciones, pero lo más conveniente es la clasificación, digamos, tradicional, que aún está en vigencia, y estos géneros fundamentalmente se clasifican en tres, que son el género lírico, el género narrativo o épico, y el género dramático o teatral. Cuando nos referimos al género lírico, el autor expresa fundamentalmente el aspecto subjetivo. Y dentro de este aspecto subjetivo está todo el mundo interior que quiere expresar el autor. Dentro de eso tenemos los sentimientos, y las emociones. Cuando nos referimos a la parte subjetiva, nos estamos refiriendo pues a esa parte de los sentimientos que pueden ser de alegría, sentimientos de tristeza, de odio, de mucha satisfacción,
De igual manera, cuando nos referimos a las emociones, el autor va a expresar su mundo interno frente a una realidad que puede atravesar. Fundamentalmente, en el autor se expresa una profunda reflexión. Eso es en cuanto a género lírico. Y en cuanto al género narrativo, el autor expresa lo contrario al género lírico, vale decir, expresa el mundo objetivo. Es decir, relata hechos que han ocurrido al protagonista. Cuando decimos narra, nos estamos acordando de algunos datos importantes, como es los elementos narrativos, los personajes, nos estamos refiriendo al tiempo, al escenario, y a las acciones. Todos estos elementos son lo que diferencian al género lírico. Y de otra parte, es de referir que el género lírico está escrito en verso y el género narrativo está escrito en prosa. Esa es la diferencia que puede existir entre lo uno y lo otro. Estructuralmente, el género lírico está en verso y el género narrativo está escrita en prosa. En cuanto al género dramático, también llamado teatral, sus obras o las obras que están escritas es fundamentalmente donde predomina el diálogo. El diálogo y en el cual hay personajes que van a, valga la redundancia, dialogar, van a tener espacios de escenificación. Estos personajes van a tener también un escenario, van a tener un vestuario correspondiente para en casos de o efectos de escenificación. Y esto generalmente puede estar escrita bajo dos formas, en verso o prosa. Entonces, recalcando, manifiesto de que el género lírico está la parte subjetiva, en el género narrativo está el aspecto objetivo, el aspecto visible y ciertas características y sus elementos correspondientes. Y en cuanto al género dramático, predomina el diálogo de los personajes y puede estar escrito en verso o en prosa.
para aclarar todo lo dicho anteriormente, es motivo de hacerlo a través de ejemplos. El primer ejemplo nos corresponde tratar el género lírico. Aquí tenemos los versos de un autor peruano, Mariano Melgar, cuyos versos es el siguiente: hay amor, dulce veneno, hay tema de mi delirio, solicitado martirio y de todos males lleno. Hay amor, lleno de insultos, centro de angustias mortales, donde los bienes son males y los placeres tumultos. Aquí referimos al género lírico porque estructuralmente está escrito en verso. Es decir, cada uno de ellos constituye el verso. Vale decir, la primera agrupación de 1, 2, 3 y 4, 4 versos, tiene una denominación que se llama estrofa. Entonces, en los versos de Mariano Melgar tenemos la primera estrofa, en el cual tiene 4 versos. En la segunda agrupación de versos, que viene a ser la segunda estrofa, también tiene 4 versos. Cada uno de ellos se llama versos. Pero la agrupación de cada uno de los versos, en el primer caso, 4 versos, viene a constituir la primera estrofa. Y la segunda agrupación de versos, que también tiene 4 versos, viene a constituir la segunda estrofa. Entonces, cuando nos referimos al género lírico, hemos dicho que expresa el autor toda clase de sentimientos, emociones y todo su mundo interior. ¿A qué refiere aquí, por ejemplo, Mariano Melgar? Dice, hay amor, dulce veneno, hay tema de mi delirio, solicitado martirio y de todos males lleno. Hay amor lleno de insultos, centro de angustias mortales, donde los bienes son males y los placeres tumultos. Como se aprecia, aquí habla del amor, pero del amor dulce, habla del amor también de insultos, y también refiere a las angustias y a todos los males, y también aborda sobre los placeres. Todas esas expresiones subjetivas que expresa el autor, entonces, está enmarcado dentro del género lírico. Y reitero, estructuralmente está escrito en verso, y la agrupación ya
también va a depender del autor. Puede ser de 2 versos, puede ser de 3 versos, puede ser de 4, como en este caso. Puede ser incluso de 5 a más. A esta forma de estructura y a esta expresión de sentimientos, de emociones de parte del autor, hablamos del género lírico. Ahora sí, continuando con la clase, el ejemplo corresponde al género narrativo. En esta ocasión he tomado un fragmento de Luis Alberto Sánchez, un autor, un poeta peruano, cuyo título Creadores y Rapsodas. Se puede apreciar, si hacemos una comparación en la estructura, tanto del género lírico, en tanto con el género narrativo, la estructura es totalmente variada. Por ejemplo, al iniciar un escrito, aquí se aprecia un espacio libre en blanco antes de iniciar el escrito, y este espacio se llama sangría. Vale decir que al iniciar un escrito hay un espacio llamado sangría, y eso está constituyendo una estructura. Todo esto recibe el nombre de párrafo. Tenemos un párrafo. Y la otra diferenciación entre el género lírico y el género narrativo es que aquí el lírico está en verso, en tanto que aquí la estructura está en párrafos. Y también inicialmente hay un espacio llamado sangría, y al final del párrafo hay un punto. En este caso no figura el punto porque el signo de interrogación está cerrando la oración. Y cuando hablamos de oración, en cada párrafo va a haber oraciones. Por ejemplo, ¿es el Perú un país de creadores? Hasta ahí tenemos una oración. ¿Por qué no colocamos el punto? Porque estamos cerrando con signo de admiración, perdón, de interrogación. Luego de ese punto, siempre la oración empieza con letra inicial mayúscula. Toda nación lo es en cierta medida y durante determinados periodos. Aquí tenemos otro punto, y ese punto encierra otra oración. Pero ha creado algo el Perú ahora y sigue creando como antes. De este punto hasta el final, que está cerrando el signo de interrogación, tenemos otra oración. Vale decir que el narrativo está escrito en prosa, y cuando hablamos de prosa está estructurado en párrafos. En este caso este texto tiene 1 y 2 párrafos, pero en el primer párrafo tenemos oraciones. Si contamos, tendríamos 1 hasta creadores, la primera oración, la segunda oración
hasta periodos y la última oración hasta la palabra antes. En este primer párrafo está constituido por 3 oraciones. En el siguiente párrafo también dejamos un espacio en blanco en la composición y otra vez empezamos con una sangría. Y naturalmente se inicia con letra inicial mayúscula. En las letras han sonado con indistinto volumen los nombres de Vallejo, Eguren, Chocano, González Prada, Palma, Garcilaso. Hasta aquí tenemos un punto y el punto encierra la oración. Entonces tenemos una oración. Luego, no me refiero a los rapsodas o creadores de segundo grado, entre los cuales podrían Pardo, Segura, Alegría y muchos otros. Y cerramos con un punto. Este es el segundo párrafo. Este es el segundo párrafo. Y en este párrafo encontramos sangría y este párrafo está constituido por 2 oraciones. Y cuando queremos sacar de todo este texto o de este primer párrafo, la oración independientemente debe tener sentido completo. Eso debemos tener en cuenta en el género narrativo. Y en todo caso diremos, pues se escribe de manera secuencial utilizando los signos de puntuación, pero que hay la existencia de oraciones. Naturalmente, en el género narrativo, como mínimo, un párrafo debe estar formado por una oración y como máximo, pues 3, 4 o 5, dependiendo la creación, en todo caso, del autor. Ese es en cuanto al género narrativo. Luego, bien, continuando con el estudio de los géneros literarios, vamos a ver uno de los ejemplos del género dramático, que corresponde a la escena segundo del acto primero de Bodas de Sangre del autor Federico García Lorca. Como hemos dicho, en el género dramático es el que prepondera en las obras es el diálogo. Por cuestiones de espacio de pizarra, solamente se ha considerado una de las partes de esta obra, Bodas de Sangre, en el cual se puede apreciar, vamos a consignar 2 personajes, solamente la madre y la vecina. Y en este texto se va a apreciar el diálogo entre estos 2 personajes, e incluso se detalla algunos aspectos de posiciones, de actitudes que tienen los personajes. Está encerrado entre paréntesis. Por ejemplo, la madre queda sentada de espaldas a la puerta. Aparece en la puerta la vecina vestida de color oscuro con pañuelo a la cabeza. En este caso el diálogo sería: madre dice, pasa. La vecina contesta, ¿cómo estás? La madre responde, ya ves. La vecina, ya bajé a la tienda y vine a verte. Vivimos tan lejos. La madre, hace 20 años
que no he subido a lo alto de la calle. La vecina, tú estás bien. Madre, ¿lo crees? Y esto naturalmente continúa porque es un texto, es una obra completa. Solamente para efectos del ejemplo, se ha tenido que considerar como muestra esta pequeña parte del texto en su escena segundo del acto primero de Bodas de Sangre, reitero que es del autor Federico García Lorca. Entonces, aquí tenemos dos personajes, pueden haber mucho más, pero la característica va a estar el diálogo. Ahora la parte que está en paréntesis es para efectos ya de escenificación, la posición del personaje, incluso la vestimenta del personaje. Esto cuando se trata de escenificar para un auditorio correspondiente a un determinado momento. Eso es la característica entonces de este género literario dramático o también llamado teatral. Bueno, para terminar ya, es conveniente para que ustedes pongan en práctica los tres géneros estudiados. Tú debes crear textos literarios cortos nomás, vale decir en el género lírico, en el género narrativo y dramático. Te propongo como tema actual, muy discutido, hasta en litigio, digamos, entre los gobiernos y los pueblos. En este caso hay que considerar el mismo tema para los tres géneros: cómo evitar la contaminación ambiental. Repito, cómo evitar la contaminación ambiental. Hay que usar los modelos estudiados para que esto se tenga que diferenciar y no tengamos confusiones en las lecturas de los textos cuando alguien nos pregunta a qué género corresponde. Esto sería todo por hoy y será hasta la próxima.